Hola de nuevo, soy Eva, dietista nutricionista de la Asociación Columbares. Estamos trabajando aquí en Orihuela, en la zona de Vega Baja, y hoy vengo a dar la charla sobre el control de diferentes enfermedades a través de la alimentación. Y bien sabemos que la alimentación es una parte importante de nuestro día a día y con ello también podemos modificar un poquito la salud. La salud viene un poco mermada pues por la edad, por esos cambios físicos, psicológicos y sociales que estamos teniendo. Y consecuencia de esos cambios físicos es la aparición de patologías crónicas que pueden solucionarse o mejorarse a través de una buena alimentación equilibrada. No es cierto que muchas veces la alimentación quite del todo estas enfermedades crónicas, porque muchas las llevamos arrastrando durante muchos años o incluso las hemos ido haciendo poquito a poco, pues con el consumo que, o incluso son hereditarias, no hay más. Pero sí que podemos mejorarlas. Y es cierto que tanto todo el personal de salud está centrado en dar una buena respuesta en cuanto a la alimentación para evitar consumir más medicamentos y que ello lleve a no poder o diferentes patologías que se van haciendo a través de los efectos secundarios de esos medicamentos. ¿Y qué cambios físicos podemos tener? Pues hay uno que es muy claro y es la disminución de estatura. Y es que yo me acuerdo de mi abuela y decía, es que yo parece que estoy mermando, vosotros cada vez más altos y yo estoy cada vez más pequeño. Y es cierto que la estatura se disminuye con la edad. Además está esa disminución de masa muscular, el típico pellejito que tenemos cuando se va avanzando con la edad, ¿no? Dejamos esos músculos, esos brazos colganderos. Y el aumento de la grasa visceral. El aumento de la grasa visceral se vuelve cada vez más pronunciado con el paso de los años. La disminución de estatura, pues la disminución de estatura muchas veces tiene consigo no solamente una disminución de estatura, sino también tenemos unos cambios de la estructura ósea y unos cambios en cartílagos y articulaciones. ¿Esto qué significa? Pues que en el peor de los casos, en el más grave, cuando se diagnostica una patología, pues podemos tener una osteoporosis o incluso una artritis. Por otro lado, la disminución de la masa muscular también es algo típico que se realiza con la edad, ¿vale? Y sobre todo si no realizamos mucho ejercicio físico. Y en el peor de los casos, esto se suele dar con una sarcopenia, ¿vale? Una sarcopenia es una disminución de la masa muscular, pues no tenemos tanta fuerza, no podemos incluso muchas veces levantarnos o nos cuesta más. Y el aumento de la grasa visceral y obesidad, que aquí he querido centrarme solamente en estas dos patologías, pero que en realidad hay muchísimas más que se deben a ese aumento de la grasa visceral que tenemos que controlar porque es la más peligrosa que tiene en todo nuestro cuerpo. Muchas veces se nos dice a las mujeres pues, que tenemos una grasa más localizada en la zona de los glúteos, de las caderas, pero la grasa visceral que sobre todo es un poco más propicia en hombres, que en mujeres da casos de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Los cambios de estatura, tipo osteoporosis y artritis, es necesario consumir cualquier alimento no, una alimentación equilibrada como hemos visto en la anterior diapositiva. La mitad del plato que sean verduras y frutas, un cuarto que sean proteínas y otro cuarto que sean cereales integrales. Aparte, ¿qué alimentos nos pueden ayudar con la osteoporosis? Ya sabemos que está dada un poquito por la disminución de calcio. Pues los lácteos, sí, los lácteos todo el mundo sabemos que tienen calcio, es como
calcio, lácteos, ¿no? Y pues es leche, es yogur, es requesón, es cualquier tipo de alimento que venga de la leche. Por otro lado, también tenemos las judías y sus derivados, pues tanto las judías blancas como las judías pintas. También está la soja, bueno, la soja y el tofu, ¿vale? El tofu mayoritariamente porque se le añade en la composición calcio. Los frutos secos y las semillas. Y es que los frutos secos, como tipo las avellanas o las almendras, son muy ricos en calcio, pero también el sésamo es rico en calcio y sobre todo en los alimentos, bueno, en los alimentos, en el tajín que realizan los árabes. Por otro lado, hay frutas que también son muy ricas en calcio, como son los higos secos y la naranja. Eso sí, no estoy diciendo que porque ahora yo diga que los higos secos tienen mucho calcio, los consumamos todos los días. Vamos a ser un poquito conscientes y si dentro de una dieta equilibrada, si consumimos un poquito más de estos alimentos, podemos tener mayores ingresos de este calcio. Pero el higo seco es uno de los alimentos con más azúcar, ¿vale? Y que, bueno, que hay que controlar su consumo, pero también lo podemos comer. Otros son cereales en grano, ¿vale? Como el amaranto o la harina de trigo integral. Por otro lado, están también las conservas de pescado en lata. Y una de las conservas que más calcio tiene son las sardinas enlatadas, ¿vale? Estas sardinas, si las comemos entera con su espina, estamos consumiendo calcio. Además, llevan un aceite que es rico en vitamina D. Entonces, en este alimento también tenemos una dosis de calcio y su complementario para meterlo dentro del hueso muy importante. Y por último, las verduras, sobre todo de hoja verde, como son la col, el brócoli, los grelos, el nabo, ¿vale? Todos esos alimentos son muy ricos en calcio. Ahora bien, tenemos el calcio, tenemos el mineral, pero para absorberlo es necesaria la vitamina D. Y la vitamina D, la parte más importante no la tenemos a través de la alimentación, la tenemos a través de la exposición al sol. Por eso es muy importante salir siempre que se pueda a la calle, un poquito a la ventana, con las partes más descubiertas que se puedan, ¿vale? Absorbemos mucha vitamina D en lo que son muñecas y espalda. Entonces, lo suyo es salir y que nos dé un poquito el sol, no en las horas centrales, pero sí a lo largo del día podemos salir y tomar un poquito el sol para tener esa vitamina D, para sintetizarla, porque la sintetizamos a través de nuestro hígado. Por otro lado, tenemos los pescados grasos y aquí tenemos el salmón, el atún y la caballa. Estos pescados grasos son muy ricos en vitamina D. También está el hígado de vacuno, la yema de huevo, que también es muy rica en vitamina D, el queso, la leche entera, que tiene la vitamina D y el calcio, y los hongos por exposición a través de la producción que ahora mismo se tiene y que se le da luz ultravioleta, pues tienen esa vitamina D. ¿Qué hay que acompañar todo esto? Esta dieta equilibrada y este exceso, por así decirlo, de vitaminas a través de alimentos. Pues a través del ejercicio físico, porque la osteoporosis se ha visto que con el ejercicio físico mejora mucho, una buena hidratación para que nuestras células realmente asimilen todos esos minerales y esas vitaminas y una salud mental, ¿vale? Porque cuando nos diagnostican una patología siempre tendemos a dejarla como de lado y no es cierto, hay que mejorarla y siempre hacer un plus más para mejorarla. Por otro lado, la artritis, ¿vale? Está causada por una inflamación de las articulaciones. Esto se debe a, sobre todo, alimentos inflamatorios o proinflamatorios que inhiben la proteína C reactiva, ¿vale? Esta proteína C reactiva está sobre todo en productos que tienen grasas saturadas, pues, como mantequilla, como embutidos, como productos procesados. Ahora bien, estos hay que evitarlos.
Pero hay otros alimentos que nos ayudan a que tengamos esa antiinflamación, es decir, no tengamos esa proteína C reactiva. Y estos son pues aquellos ricos en vitamina C, y la vitamina C todos sabemos que están los limones, están las naranjas, las frutas cítricas, las fresas, el kiwi, los tomates y los pimientos. Pero también la vitamina D, que hemos hablado antes, la exposición al sol, pero también todos esos alimentos como pescados grasos, yema de huevo, quesos, lácteos, tenemos esa vitamina D. Y la vitamina K, que está sobre todo en la yema de huevo, en los lácteos de baja grasa. Aquí esto es un poquito, tenemos que ir combinando un poquito lácteos altos en grasa y lácteos bajos en grasa, ¿vale? Para ir combinando esa vitamina D que hemos hablado antes y esta vitamina K que está en los bajos en grasa. Verduras de hojas verdes, que ya hemos hablado que eran muy ricas en calcio, y el brócoli. O sea que si en algún momento tenemos una osteoartritis o cualquier patología que combina ambas enfermedades, tanto la osteoporosis como la artritis, son compatibles de tratar, porque muchos alimentos son los mismos y podemos mejorar. Eso siempre, mejorar una alimentación con una alimentación equilibrada, hacer deporte, beber mucha agua y, sobre todo, como hemos dicho antes, la salud mental es imprescindible. Bueno, y ahora, la disminución de la masa muscular. La sarcopenia es una de las enfermedades más graves más acusadas de esta pérdida de masa muscular. Y esta pérdida de masa muscular se debe a algo muy curioso. Se debe a un déficit o falta tanto de proteínas como de calorías en la dieta. Entonces, para esto es necesario que muchas veces tenemos un tipo de anorexia, no es como una enfermedad que conocemos mental, sino esa desgana de alimentarse. En esos momentos lo que tenemos que intentar es que con los pocos alimentos que estamos comiendo podamos añadir las cantidades de calorías y de proteínas necesarias. ¿Vale? No vamos a forzar a nuestro cuerpo, porque muchas veces si forzamos a nuestro cuerpo nos sentimos aún más desganados o dejamos de comer absolutamente. No es así. Lo nuestro es aumentar esa energía mediante trucos que ayudan a aumentarla. ¿Cómo aumentar la energía? Pues aumentar la energía se le puede añadir leche en polvo. Leche en polvo, pues a cremas, a guisos, a sopas, a batidos, a la leche, incluso se puede añadir esa leche en polvo para aumentar la energía. También se pueden utilizar harinas o maicena para purés, sopas, cremas, batidos, zumos, papillas, y aumentamos también un poquito más esa energía. También se le puede añadir el queso rallado. El queso rallado se puede utilizar igual en sopas, en cremas, en tortillas. Y añadir aceite de oliva. No es necesario que se nos quede una textura que esté muy aceitosa, pero sí es cierto que puede aumentar un poquito esas calorías. Tanto aceite de oliva como mantequilla, no estamos hablando de unas enfermedades cardiovasculares, entonces podemos utilizar esa mantequilla, podemos utilizar unas salsas de tipo bechamel para aumentar esa disminución de masa muscular y mejorar nuestra energía, y con ello pues aumentar nuestra masa muscular. Por otra parte, se puede aumentar las proteínas. ¿Cómo aumentan las proteínas? Pues sobre todo, uno de los alimentos que más proteína tiene, y bueno, creo que todo el mundo que tiene nietos o tiene familia que hace deporte va hacia la yema del huevo, ¿no? Pues la yema del huevo es una de las mejores proteínas. Eso sí, nunca consumirla en crudo, ¿vale? Ya por carga microbiológica, como nos la ha ido imponiendo mucho la cultura, y no es buena idea. Además, tampoco se absorbe igual. Siempre se puede meter en tortillas, cocidas o en merengues, pero no consumirla en crudo. Estos típicos de batidos de proteína de yema de huevo cruda, no, por favor. No es buena para la salud, te puede dar una salmonela.
ahora en tiempo de verano, e incluso podemos, no nos hace nada, esa proteína no se digiere. Nosotros necesitamos que esté cocinada para digerir esa proteína. Por otra parte, utilizar frutos secos enteros, molidos, en batidos, en yogures, en cremas, donde queramos. Y otra forma muy peculiar o otra pauta para aumentar las proteínas, pues es añadir queso y jamón cocido a diferentes comidas, ¿vale? Añadirlo un poquito para aumentar su cantidad de proteínas. Esto siempre con una dieta equilibrada, por supuesto, el ejercicio, y hay que recalcar que el ejercicio tipo levantamiento de pesas, siempre que se puede hacer, mejora mucho la sarcopenia. La hidratación, porque si nos hidratamos más vamos a tener más masa muscular. La pérdida de masa muscular muchas veces se debe a esa deshidratación, porque ya nuestra agua está en nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto no deja entrar al músculo, y lo que hay que hacer es intentar hidratarse para mejorar ese músculo. Y sobre todo, la salud mental. Alguien que dice yo puedo es porque puede y porque quiere y porque lo va a hacer, ¿vale? Bueno, y en el caso de la grasa visceral, pues, y obesidad, pues tenemos la diabetes y tenemos las enfermedades cardiovasculares. La diabetes muchas veces, la diabetes en la tercera edad es sobre todo una diabetes de tipo 2, ¿vale? Es una diabetes que se ha ido haciendo poquito a poco con el paso de los años. Muchas veces es hereditaria y otras veces pues se ha ido haciendo con nuestro propio estilo de vida. Esto se debe a que pues todos nuestros órganos no funcionan de la misma manera. Entonces, cuando ya se llega a una cierta edad, pues el páncreas ya ha procesado la cantidad de hidratos de carbono que tiene que procesar y dice, me voy de vacaciones. ¿Vale? Se coge la jubilación y se va de vacaciones. Y lo suyo es intentar mejorar siempre que se pueda la reactivación de ese páncreas o si no, pues consumir el menor posible número de pastillas, ¿vale? Como por ejemplo la metformina. ¿Cómo se puede mejorar la diabetes? Pues aumentar el consumo de verduras y de frutas. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido en agua y tienen un alto contenido en fibra, que disminuye los hidratos de carbono y las grasas que vamos a absorber. No hay frutas buenas ni frutas malas, ¿vale? Sí que es cierto que está en el tema de la diabetes, el plátano es como, tiene mucho azúcar, y sí es cierto que es una de las frutas más calóricas y con más hidratos de carbono. Son hidratos de carbono complejos, ¿vale? Tengámoslo en cuenta, pero lo que hay que intentar es combinar unas frutas con otras. No se puede comer todos los días plátano, pero si como un plátano no va a ser el fin del mundo. Hay que tomarlas en menor medida si tienen pues un índice glucémico más alto, como es el caso del plátano. Tomar cereales de forma integral, ¿vale? Para evitar esos picos de insulina y que ello dé una bajada o que incluso se quede estandarizada, que son las hipoglucemias o las hiperglucemias. Aumentar el consumo de legumbres, ¿vale? Porque también tienen mucha fibra y permite equilibrar la respuesta glucémica. ¿Por qué? Porque tenemos el hidrato de carbono y la proteína. Y la hemos hablado antes. Y ahí es muy bueno para mantener nuestra glucosa en sangre. Combinar el hidrato de carbono y la proteína puede disminuir la absorción por parte del intestino y por lo tanto de la glucosa en sangre. Y eso es muy importante. El ejercicio físico para regular la glucosa en el tejido muscular y sanguíneo, porque si entra más azúcar a nuestros músculos, nuestra sangre va a tener menos azúcar, ¿vale? Menos glucosa. Y eso va a ser mejor para nuestro cuerpo. No va a llegar a ciertos tejidos como por ejemplo los ojos, que cuando se producen esas subidas de azúcar, pues dañamos esos tejidos que son muy sensibles a la glucosa. Vamos a intentar hacer el ejercicio
con el fin de que esa glucosa entre dentro de nuestros músculos y mejore los niveles de glucosa que llegan a otras partes del cuerpo que no son tan propicias para ese azúcar. Realizar de 4 a 5 comidas, ¿vale? Diarias. ¿Para qué? Para evitar esas subidas hiperglucemias y esas bajadas hipoglucemias. Evitar el alcohol, ya que es el culpable de unas fluctuaciones de glucosa. Y es que el alcohol es un metabolito que cuando se mete dentro de nuestro cuerpo puede jugar tanto como una hiper como una hipo, porque muchas veces no sabe si el músculo o los tejidos cogerlo y captarlo o no. Entonces es muy importante reducir al máximo las cantidades de alcohol que estamos tomando. Evitar los ultraprocesados en la medida de lo posible, y ya que aunque hay etiquetas que pone sin azúcar, apto para diabéticos, los endulzantes artificiales no son la mejor solución para la diabetes. Lo que tenemos que intentar es acostumbrar nuestro paladar a que consuma menos azúcar. ¿Por qué? Porque muchos de esos endulzantes artificiales modifican la respuesta de nuestra microbiota intestinal. Y estamos hablando de la zona donde se produce la absorción del azúcar. Y si estamos modificando toda esa microbiota, finalmente lo que va a pasar es que no absorbamos realmente cómo tenemos que absorber la glucosa o cómo no. Y es muy importante tener estos niveles. Mejor antes que azúcar usar un endulzante artificial, pero no vayamos poniéndolo a todo. Vamos a intentar reducir o modificar nuestro paladar a unos sabores que no sean tan dulces. Ya sabemos que es complicado, pero es el objetivo. Todo esto, pues con una dieta equilibrada, con hacer ejercicio, que ya hemos hablado. Muy importante hidratarse, sobre todo, es muy importante. Y la salud mental. No está perdido por tener una pastilla. Es decir, todo se puede remontar y todo se puede solucionar. Si nos ponen una pastilla, vamos a intentar solucionarlo. Vamos a intentar no ir a por la segunda pastilla. Vamos a decir, bueno, nuestros niveles están bien, pero vamos a mejorar nuestra salud porque a la larga esto puede llevar a unas complicaciones mucho más severas. Por último, el aumento de la grasa visceral y la obesidad en enfermedades cardiovasculares, como son tipo hipertensión o aterosclerosis. Y dentro de aterosclerosis pues tenemos colesterol, triglicéridos, ictus, etcétera. ¿Vale? Y esto ya es, vamos, un poquito de, bueno, me da una analítica un colesterol, me da una analítica unos niveles de triglicéridos un tanto raros, pero si ya llegamos a un ictus es un tanto grave. Entonces, vamos a intentar mejorar. ¿Y cómo se mejora? Pues aumentando, igual que antes, el consumo de frutas y de verduras, porque su alto contenido en fibra disminuye la absorción de las grasas, que son sobre todo las causantes de estas patologías, se cree. Por una parte se cree que sí que son estas grasas, pero por otra parte se cree que también son los productos ultraprocesados por ese azúcar y cositas. Entonces vamos a intentar consumir más fibra, más productos naturales con el fin de absorber menos ese colesterol. Tomar cereales de la forma más integral posible. Igual, para, bueno, tanto cereales integrales como legumbres, para aumentar la saciedad y para reducir las calorías que estamos tomando, ¿vale? También por el mismo modo que reducir la absorción de grasa en nuestro intestino, pero sobre todo por esa saciedad que nos dan las legumbres y que nos dan las formas de cereales integrales. ¿El café y el té verde se pueden tomar cuando tenemos alguna enfermedad cardiovascular? Sí, ¿vale? De 2 a 4 tazas diarias y parece ser que tiene un efecto cardioprotector. Y digo un efecto cardioprotector, parece ser, porque no está comprobado científicamente, o sea, no está comprobado al 100%, ¿vale? Sí parece que se modifican un poquito los valores, pero bueno, no vamos a decir, es que ya porque tengo el café y porque tengo el té, voy a mejorar toda mi patología. No es así, ¿vale? Hay que ir añadiendo un poquito más de cosas y claro que lo podemos tomar de 2 a 4 tazas diarias, pero tampoco sin excedernos pensando que eso va a ser el milagro total.
¿vale? Por otro lado, pues tenemos el vino y la cerveza que se han puesto dentro de las enfermedades cardiovasculares como que son lo mejor y no es cierto. No son saludables y a pesar de que tienen polifenoles, que sí que son muy beneficiosos para las enfermedades cardiovasculares, el alcohol empeora otro tipo de patologías de tipo cardiovascular. Entonces, no nos arriesguemos con tomar más vino y cerveza si sabemos que por una parte sí que tenemos los polifenoles, que los podemos tener de otros sitios, como es la uva normal o, por ejemplo, los frutos del bosque, ¿vale? Las moras, los arándanos tienen muchos polifenoles, pero, sin embargo, tenemos algo que no es bueno, que es el alcohol, ¿vale? Entonces, vamos a intentar consumir las cantidades de vino y de cerveza, reducirlas al máximo posible. Por otro lado, el pescado graso y el aceite de oliva son ricos en omega 3 y estos pues mejoran la salud y cardiovascular, por lo que deben de ser consumidos al menos 2 veces a la semana en el caso de pescados. Perdón, el aceite de oliva siempre se tiene que consumir, siempre es el mejor alimento que podemos añadir a nuestras comidas. El aceite de oliva, siempre que se pueda, pues que sea en crudo. Los huevos no modifican el colesterol y siempre nos han dicho, no comáis huevos que modifican el colesterol. Sí, es cierto que tienen mucho colesterol, pero se ha visto que también tienen otro tipo de proteínas que inhiben esa absorción en el intestino. Entonces, si podemos tener un alimento que es bueno, ¿por qué dejarlo? Se puede tomar hasta una yema diaria, o sea, son 7 a la semana. El problema es cómo lo cocinamos. No vamos a ponernos ahora a hacer un huevo frito, ¿vale? Pudiéndolo hacer a la plancha, pudiéndolo hacerlo en tortilla, en revuelto, cocido, como nos guste, ¿no? Entonces, vamos a comer ese huevo, sí, pero no vamos a comerlo de la forma o cocinarlo de la forma que no es saludable, que es el huevo frito. Al igual que los lácteos, mejoran las enfermedades cardiovasculares. Las carnes rojas y los embutidos empeoran el factor de enfermedades cardiovasculares. Ya hemos dicho en la otra, presentación que las carnes pues propensan tipos de cánceres como es el de colon, pero también las enfermedades cardiovasculares están causadas por este tipo de carnes rojas. Los ultraprocesados con las grasas trans también son muy propulsores de enfermedades cardiovasculares. Y es que cuando nosotros compramos un alimento con grasas trans, por mucho que no, bueno, con grasas trans, nunca pone grasas trans, a no ser que queramos librarnos de ellas y te lo pongan en el etiquetado, grasas trans, ¿no? Hay formas de llamar la atención y bueno, normalmente te ponen aceite de girasol. Vale, el aceite de girasol no tiene ningún problema, es un aceite vegetal, igual que un aceite de palma, un aceite de coco o tal. Cuando metemos dentro de un producto ultraprocesado, en la forma de elaboración tienen que alcanzar unas temperaturas muy altas y que no se están controlando para que no haya modificaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de ser un ácido graso normal pasa a ser un ácido graso trans, ¿vale? Por esas modificaciones de temperatura. Entonces es cuando tenemos el problema. No es el problema del aceite de girasol, sino es el problema del ultraprocesado. Cuando las fábricas lo utilizan para procesar o para hacer alimentos que no son realmente buenos, pues comidas preparadas, son bollería, etcétera. La sal y el sodio empeoran factores como son, por ejemplo, la hipertensión y con ello también las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay que reducir al máximo estas cantidades de sal y, bueno, pues condimentar con otro tipo de aderezos como son, pues, las especias tipo curry, etcétera. Y esto siempre, plato saludable, ejercicio
mm, hidratación y una buena salud mental, ¿vale? Siempre no dejar nada por perdido y vamos a mejorarlo al máximo. Como veis, todas las patologías, lo que primero que se debe de seguir es una alimentación saludable y posteriormente ir recalcando en ciertos aspectos como vitaminas o minerales. Pero lo suyo es basar nuestra alimentación en frutas y en verduras, posteriormente en cereales que siempre sean mayoritariamente integrales, consumir más pescado, más leguminosas y menos carne, y todo esto aderezarlo con aceite de oliva virgen extra. Dejar el consumo de azúcar y sal a un lado y tomar más especias. Y bueno, muchas gracias por atenderme. El eslogan, lo he dicho antes y lo voy a decir ahora, es tu mejor momento es ahora. Vamos a modificar al máximo nuestra respuesta y nuestras patologías. Y bueno, para cualquier cosita que necesitéis, que sepáis que estamos en la prolongación de la Ronda de Santo Domingo 6, en Orihuela, en Alicante. Nuestro número de teléfono es el 865, perdón, 600-109, y nuestro correo es saludvalencia@columbares.org, y nuestra web que también es www.columbares.org. Estamos a través del programa de la Generalitat Valenciana y bueno, pues, con la Asociación Columbares. Y estamos para todo lo que necesitéis. Nos vemos pronto.